Si el miedo al conflicto está dominando tu vida, no estás solo, pero es hora de enfrentarlo de frente. Bruce Lee me mostró que la verdadera libertad surge al dejar de ser miedoso y abrazar el desafío. Vamos a sumergirnos en esto ahora, para que puedas transformar esa debilidad en una fuerza que lo cambia todo. ¿Estás listo para convertirte en una nueva persona? Empecemos. La máscara de la paz. ¿Por qué tragarse sapos te mata por dentro? Vivimos en una búsqueda constante de una paz aparente. La anhelamos en nuestras relaciones, en el trabajo, en el seno familiar. Esta búsqueda, noble en su superficie, a menudo nos empuja a evitar el conflicto a toda costa, a creer que ser bueno, maduro o espiritual equivale a ser manso, complaciente y sobre todo silencioso. Nos convencemos de que la armonía externa es el bien supremo, el objetivo final de cualquier interacción humana. Sonreímos cuando queremos gritar, asentimos cuando queremos disentir, aceptamos lo inaceptable en nombre de no crear problemas. Esta es la situación inicial, el escenario que muchos de nosotros habitamos sin cuestionar. Es un paisaje de calma forzada, donde la superficie pulida esconde una verdad incómoda. El conflicto principal surge cuando nos damos cuenta de que esta paz que tanto defendemos no está cimentada en una comprensión genuina, en la resolución honesta de diferencias. No, esta paz se basa, en realidad, en el miedo. Miedo a hablar nuestra verdad, miedo a perder a las personas que amamos o de las que dependemos, miedo a desestabilizar el status quo, miedo a ser rechazados, miedo a la soledad que podría venir si dejamos de complacer. Esta supuesta armonía exige un precio altísimo. Nos obliga a tragarnos nuestra rabia legítima, a silenciar nuestras opiniones genuinas, a borrar nuestros límites personales. Nos convertimos en actores en nuestra propia vida, recitando un guión de conformidad mientras nuestro ser interior grita por autenticidad. Es aquí donde empezamos a distorsionar la esencia de lo que significa estar vivo, de lo que significa ser uno mismo. Bruce Lee, con su sabiduría simple pero profunda, nos recordaba la importancia de ser auténticos, de ser nosotros mismos, sin adherirnos a formas fijas o expectativas externas. Tragarse la verdad, los sentimientos, es precisamente lo opuesto a esa autenticidad. Es adoptar una forma rígida que no te pertenece. Las complicaciones crecientes no tardan en manifestarse. Cada verdad que tragamos, cada límite que no imponemos, cada sonrisa forzada que ofrecemos, no desaparece. Se acumula, se incrusta por dentro, lenta pero implacablemente. Esto no es inofensivo. Es tóxico, genera un resentimiento sordo y constante, una fatiga que ninguna cantidad de descanso puede aliviar, una sensación persistente de ser humillado o peor aún, de autohumillación por permitir que otros pasen por encima de nosotros. Refuerza un patrón pernicioso. Los demás aprenden inconscientemente o no que pueden empujarte, que tus noes no son firmes, que tu espacio personal es negociable hasta la inexistencia. Es la manifestación de lo que Nietzsche describió como la enfermedad de la voluntad, donde la fuerza vital, la pulsión de existir plenamente, se atrofia por falta de uso, por constante represión. Nos volvemos rígidos, incapaces de fluir, como el agua estancada que se pudre en lugar de correr libremente. Esta rigidez, esta adhesión a la forma fija de la persona complaciente, impide el flujo natural de nuestra energía, de nuestra verdadera expresión de fuerza. El clímax llega con la dura y a menudo dolorosa realización. Te das cuenta, con una claridad punzante, de que esta supuesta armonía que tanto has protegido no es paz en absoluto, es una farsa,
una puesta en escena que te está enfermando física y emocionalmente. Es una prisión quizás cómoda por su familiaridad, pero una prisión al fin y al cabo. Es el momento de confrontar la verdad incómoda, que la cobardía fue astutamente disfrazada de madurez, que el miedo a desagradar fue etiquetado como virtud. Te ves a ti mismo no como un ser pacífico, sino como un volcán contenido, acumulando presión interna, listo para estallar en el momento menos oportuno, a menudo contra las personas equivocadas o por motivos triviales, porque la verdadera causa, la represión constante, nunca fue abordada. Es el punto álgido de la tensión interna, donde la máscara se siente pesada y asfixiante. Es la rigidez de una forma fija, como decía Bruce Lee, que impide el flujo vital y la verdadera expresión de tu fuerza interior. La resolución, la transformación comienza con un acto de coraje. La verdadera paz, la genuina, no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de tener conflictos verdaderos y honestos. Comienza con la valentía de decir no cuando es necesario, de establecer límites claros y firmes, de expresar tu verdad con respeto pero sin miedo. Es entender que la fuerza no reside en soportarlo todo en silencio, en ser un mártir de la complacencia, sino en saber cuándo y cómo luchar por tu espacio, por tu dignidad, por tu bienestar. Es ser justo contigo mismo y con los demás, incluso si eso significa ser percibido como brutal por aquellos que se beneficiaban de tu sumisión, o si implica decepcionar a quienes esperaban que siguieras en el papel de la persona que siempre cede. Esta es la fuerza que viene de la adaptabilidad, de la capacidad de enfrentar la oposición directamente, como el agua que puede rodear un obstáculo pero también con persistencia desgastarlo o incluso destruirlo. Es la fuerza de la autenticidad. Pero si esta máscara de paz nos debilita y nos enferma por dentro, ¿de dónde viene este impulso tan fuerte a ponérnosla? ¿Es solo miedo individual o hay fuerzas mayores en juego, fuerzas que nos han enseñado a ser así, a creer que la debilidad es una forma de virtud? La moral de los esclavos. ¿Cómo la sociedad te enseña a ser débil? Desde nuestros primeros años, en el hogar, en la escuela, en cada interacción social, se nos inculca un conjunto de reglas no escritas. Se nos enseña a ser buenitos, a ser obedientes, a no levantar la voz, a evitar el conflicto a toda costa. Aprendemos que la virtud reside en la sumisión, en la capacidad de tragar, de ceder. Se nos enseña a sentir una punzada de culpa cada vez que siquiera consideramos decir no, cada vez que nuestra voluntad individual choca con la expectativa colectiva. Se nos moldea para encajar, para no destacar, para no perturbar la aparente calma del rebaño. Esta es nuestra situación inicial, un adoctrinamiento sutil, pero constante que moldea nuestra percepción de la fuerza y la debilidad. Nos acostumbramos a esta jaula mental, a menudo sin darnos cuenta de que es una jaula. El conflicto principal, la raíz del problema, es que esta enseñanza no proviene de un lugar de fuerza o de sabiduría genuina, sino de la moral de los esclavos. Este concepto, explorado por filósofos como Nietzsche, describe una inversión de valores nacida del miedo y de la incapacidad de luchar, de afirmar la propia voluntad. En esta moral, la sumisión, la humildad forzada, la incapacidad de defenderse se disfraza de virtud. El miedo a la confrontación, la cobardía, se pinta con los colores de la bondad, la paciencia o la madurez. Se nos dice que es mejor ser pisoteado y sonreír que defender nuestro espacio y ser percibido como difícil o egoísta. Esta moral no celebra la vida en su plenitud o la afirmación del ser, sino la negación de uno mismo en aras de una paz ilusoria. Es un sistema que premia la mansedumbre artificial sobre la fuerza auténtica. Las complicaciones crecientes de vivir bajo esta moral son profundas y corrosivas. Confundimos la mansedumbre impuesta con un carácter fuerte y noble. Equiparamos la cobardía, el miedo a actuar, con la madurez emocional. Nos tragamos humillaciones diarias,
Decimos todo está bien con una sonrisa, mientras por dentro morimos un poco más con cada concesión forzada. Nos convertimos en seres domesticados, sombras pálidas de lo que podríamos ser, acumuladores silenciosos de agravios y rencores. Esta falta de afirmación, esta constante negación de nuestra propia fuerza vital, no solo nos pudre internamente, sino que también nos convierte en blancos fáciles. Los predadores, aquellos que no temen afirmar su voluntad, consciente o inconscientemente, detectan nuestra docilidad y la explotan. Ven en nuestra bondad una invitación a pasar por encima, a tomar lo que quieren, porque saben que rara vez encontraremos la fuerza para resistir. Nos volvemos vulnerables, no por nuestra naturaleza, sino por la armadura de debilidad que nos han enseñado a vestir. El clímax de esta dolorosa jornada llega con una revelación brutal. Te das cuenta con una claridad que duele de que el orgullo que sentías por tu propia docilidad, por tu capacidad de soportar y perdonar, cuando en realidad era incapacidad de defenderte, no era virtud. Era la defensa de tu propia prisión. Te das cuenta de que no eres superior o más espiritual por no revidar, por no establecer límites firmes. Eres simplemente un rehén de tu propia cobardía, un prisionero de las expectativas ajenas y de las cadenas mentales que tú mismo has ayudado a forjar. La corriente más pesada, la que más te limita, no es la que te impone el mundo exterior, sino aquella que tú defiendes, que llevas como una medalla de buena persona. Es la lucha interna, la realización de que las limitaciones más grandes son autoimpuestas, las formas rígidas de pensamiento que nos aprisionan, tal como Bruce Lee entendió al desafiar las formas fijas de las artes marciales para encontrar su propia verdad. La resolución, la verdadera transformación, comienza con una revolución interna. Es un acto de introspección radical, de mirarse al espejo y preguntar: ¿para quién sigo doblando la cabeza? ¿A qué miedo sigo sirviendo? El primer no que pronuncias, no hacia esa espalda, sino hacia esa moral podrida que te habita, es el inicio de la ruptura de las cadenas. Es el despertar de esa fuerza interior, a veces latente, a veces enterrada bajo años de represión. Es el rugido silencioso del alma que se niega a seguir siendo esclava. Este despertar permite que nazca el dueño de sí mismo, aquel que rechaza la esclavitud de su propia alma, que se atreve a ser auténtico y a afirmar su existencia. Es la búsqueda de la libertad personal, la valentía de romper paradigmas y encontrar la propia verdad y poder, tal como Bruce Lee nos inspiró a hacer. Es un camino difícil, sí, porque implica desaprender años de condicionamiento. Pero ¿qué sucede con toda esa rabia, con toda esa frustración y humillación que hemos acumulado mientras vivíamos bajo la moral de los esclavos? ¿A dónde va ese veneno silencioso que se incrusta en nuestro interior y que, si no se gestiona, puede destruir nuestra fuerza desde adentro? El resentimiento, el veneno silencioso que destruye tu fuerza. Te levantas por la mañana y hay un sabor amargo en la boca que no desaparece. Pasas las noches ensayando mentalmente conversaciones y discusiones que nunca tuviste, diciendo las palabras perfectas que debiste haber dicho en el momento justo, pero que se quedaron atrapadas en tu garganta. Sientes una voz interna, persistente, que no deja de corroer, que te recuerda cada agravio, cada injusticia, cada vez que te sentiste pequeño o pisoteado. Esta es la situación inicial para muchos. Un estado de inquietud constante, una carga invisible que llevamos a cuestas día tras día, a menudo sin siquiera ponerle nombre. Es una sensación de que algo no está bien, de que hay una batalla interna que se libra en silencio, consumiendo nuestra energía. El conflicto principal es que esta voz, esta sensación, tiene un nombre. Es el resentimiento. No es una simple molestia pasajera o un enfado momentáneo. Es una fiera silenciosa, un veneno que nace de la falta de coraje para actuar en el momento preciso.
de la incapacidad o el miedo a defenderse, a hablar, a poner límites cuando era necesario. Es un tumor lento, que no aparece de la noche a la mañana, sino que se alimenta y crece con cada palabra no dicha, con cada límite no impuesto, con cada humillación tragada. Es la energía vital que, en lugar de ser utilizada para construir o para afirmarse, se desvía hacia la rumia constante del pasado, hacia el reproche interno, hacia la perpetuación del propio sufrimiento. Las complicaciones crecientes de albergar este veneno son devastadoras. El resentimiento no es perdón, es rabia embotellada, una ira que se guarda bajo llave y que inevitablemente explota. Pero no explota en el momento adecuado ni contra la persona que causó el daño original. Explota de forma descontrolada, a menudo contra las personas equivocadas, un ser querido, un compañero de trabajo, un desconocido por un motivo trivial. El resentimiento es un maestro del disfraz, se viste de virtud, susurrándote al oído que eres superior por no rebajarte al nivel de quienes te dañaron, que eres más espiritual o maduro por no confrontar. Pero esta supuesta superioridad es una mentira, es cobardía disfrazada de dignidad. Esta energía estancada no solo afecta tu comportamiento, sino que también tiene un impacto real en tu salud. Causa enfermedades psicosomáticas, manifestaciones físicas de un malestar emocional profundo. Sofoca tu vitalidad, apaga tu brillo, te roba la alegría, te ancla en el pasado, te mantiene atado a las personas y situaciones que te hirieron, impidiéndote avanzar. Y quizás, lo más insidioso, te instala en el papel de víctima. Sentirte víctima te da una excusa para no actuar, para no cambiar, para no asumir la responsabilidad de tu propia liberación. Es energía vital que se usa para envenenarse a uno mismo, una antítesis total de la eficiencia y el foco que Bruce Lee valoraba en el uso de la energía. Él buscaba la acción directa, el movimiento sin desperdicio. El resentimiento es el desperdicio máximo de energía emocional y mental. El clímax llega con una percepción dolorosa pero liberadora. El resentimiento es cómodo, porque te da la sensación constante de tener razón, de ser el agraviado, el que tiene la moral superior. Te permite justificar tu inacción y tu miseria. Pero en la práctica te hace pequeño, te contamina desde dentro, te deja paralizado. Te impide seguir adelante porque nada se ha resuelto de verdad. La herida sigue abierta, supurando veneno. Te das cuenta de que esa sensación de tener razón, esa rumiación constante, es una forma ineficiente de usar tu mente y tu energía, como un movimiento en artes marciales que no va directo al punto, que se enreda y pierde toda su fuerza antes de alcanzar su objetivo. El resentimiento es ese movimiento ineficiente en tu vida emocional. Te das cuenta de que estás defendiendo tu derecho a sentirte miserable, y esa es una defensa de tu propia prisión. La resolución, la verdadera transformación, no viene de tragar más veneno, sino de escupirlo. El antídoto para el resentimiento no es el olvido forzado o la negación, sino la claridad y la autoafirmación. Es encontrar la fuerza para decir, no acepto esto, merezco respeto, este es mi límite. Hablar tu verdad, incluso si es doloroso o incómodo para ti y para los demás, es como arrojar luz sobre esa fiera silenciosa. La hace temblar, la debilita. Es entender en lo más profundo de tu ser que no eres un depósito de basura emocional para que otros arrojen sus miedos, sus frustraciones o sus injusticias. Es reconocer que tu fuerza no viene de tu capacidad de soportar en silencio, sino de tu valentía para enfrentar lo que te envenena, para procesarlo y liberarlo. Es la importancia de la acción directa, de liberar esa energía bloqueada que el resentimiento aprisiona. Como decía Nietzsche, lo que no me mata me fortalece. Enfrentar y trabajar a través de tu resentimiento, en lugar de reprimirlo, te fortalece de una manera que la complacencia nunca podría.
Es un proceso de alquimia interna, de transformar el plomo del resentimiento en el oro de la fuerza personal. Pero esta transformación, este despertar de la fuerza interior, no es un evento único. Es un camino, una metamorfosis constante. Implica dejar atrás viejas pieles, viejas formas de ser que ya no nos sirven. ¿Cómo pasamos de ser aquellos que cargan el peso de las expectativas ajenas y el veneno del resentimiento a ser seres que afirman su propia voluntad y encuentran su verdadera libertad? ¿Qué etapas debemos atravesar en este viaje de autodescubrimiento y empoderamiento? Del camello al león, del león al niño, la metamorfosis del guerrero interior. Hay un peso que cargamos, un peso que no siempre vemos, pero que sentimos en cada paso. Es el peso de las expectativas ajenas, de los miedos heredados, de las promesas no cumplidas, de la moral que nos fue impuesta desde fuera, y sí, del resentimiento que hemos acumulado en el camino. Es una carga invisible pero real, que nos dobla la espalda, que nos quita el aire, que nos hace sentir pequeños y abrumados. Esta es nuestra situación inicial, un estado de carga constante, de sentirnos aplastados por las demandas del mundo y de nuestro propio pasado. Nos movemos lentamente, con la cabeza gacha, aceptando el fardo como si fuera nuestro destino ineludible. El conflicto principal es que, al vivir así, estamos atrapados en el primer estadio de una metamorfosis crucial, el estadio del camello. El camello es aquel que se enorgullece de su capacidad de soportar, de aguantar, de cargar más y más peso sin quejarse. Es el que dobla las rodillas ante la autoridad, ante la tradición, ante el así deben ser las cosas. Carga fardos de culpa, de deber, de sacrificio, engulle humillaciones, injusticias, palabras no dichas. Confunde soportar con vivir, resistencia con fortaleza, sumisión con virtud. El camello cree que su valor reside en la cantidad de carga que puede llevar, en lo bueno que es para aguantar el dolor y la injusticia sin protestar. Está definido por lo que soporta, no por lo que es. Las complicaciones crecientes de permanecer en este estado son inevitables y dolorosas. El camello, tarde o temprano, se cansa, se agota, se quiebra bajo el peso insoportable. Y es en esa quiebra, en ese punto de saturación, donde comienza la segunda metamorfosis, dando lugar al león. El león es la reacción furiosa contra la carga, contra el tú debes, que el camello aceptaba sin cuestionar. El león ruge, dice no a las mentiras, a la moral del rebaño, a las expectativas que lo oprimían. Se enfrenta al dragón del tú debes, a esa fuerza que le dictaba cómo vivir. Lucha por su libertad, por su espacio, por su derecho a existir sin la carga. Es una fase de liberación, de romper cadenas, de afirmar la propia voluntad con fuerza bruta. Es similar a la fase en la que Bruce Lee desafió las formas rígidas y tradicionales de las artes marciales, buscando romper con lo establecido para encontrar su propio camino. Es la lucha contra las limitaciones externas e internas, la afirmación del yo frente a la opresión. Pero a pesar de su fuerza y su rugido, el león todavía está definido por aquello contra lo que lucha. Su existencia es una reacción constante. Su fuerza, aunque liberadora, aún depende de la existencia del dragón al que enfrenta. No ha alcanzado la fluidez total, la espontaneidad libre de reacción. El clímax de esta jornada llega con una percepción aún más profunda y a menudo más solitaria. Te das cuenta de que incluso el león, con toda su fuerza y su rugido liberador, no es el estado final de la libertad. La verdadera libertad, la tercera y última metamorfosis, es la de la crianza. La crianza es un espíritu renacido, libre del peso del camello y del resentimiento del león. No necesita luchar contra el tú debes porque ha trascendido su poder. Es capaz de crear sus propios valores, de decir sí a la vida en su totalidad,
con una inocencia y una fuerza creativa que el camello y el león no poseen. Llegar a este estado de crianza, de espontaneidad y autenticidad radical, cuesta caro. Implica perder a quienes solo se sentían cómodos con tu versión camello o tu versión leao. Implica escuchar críticas, ser malentendido, ser percibido como inmaduro o irresponsable por aquellos que aún viven bajo el yugo del tú debes. Es el estado de no mente o mente vacía que buscaba Bruce Lee, donde la acción no es una reacción o un esfuerzo consciente, sino una respuesta espontánea, fluida y libre, como la brincadera de una crianza que se mueve sin esfuerzo aparente. La resolución, la culminación de esta metamorfosis exige una valentía constante para elegir qué esfera dominará tu ser. La libertad no es un regalo que te dan, es una explosión que surge de dentro, que rasga el pecho y te permite respirar por primera vez el aire puro de la autenticidad. Es un proceso continuo de tornarse quien vos es, de ir despollándote de las capas que te fueron impuestas. Este camino comienza con cada pequeño acto de autoafirmación, el próximo no que digas a lo que te oprime, el límite claro que trazas, la verdad que te atreves a decir, primero a ti mismo y luego al mundo. El resultado de esta metamorfosis es ser crudo, libre, plenamente vivo. Te impide ser auténtico. Te frena cuando quieres expresarte libremente. Te susurra al oído que no eres suficiente si no cumples con sus mandatos. Es el guardián de tu zona de confort, el carcelero de tu potencial, el que te mantiene atado a una versión de ti mismo que no es real, sino una construcción basada en lo que otros o la sociedad esperan de ti. Las complicaciones crecientes de vivir bajo el dominio de este dragón son profundas y debilitantes. Cada vez que cedes a sus exigencias, cada vez que tragas una palabra, cada vez que bajas la cabeza en lugar de alzarla, estás alimentando a ese dragón. Lo haces más fuerte, más imponente y a ti mismo más débil, más pequeño, más sumiso. Esta sumisión perpetúa la moral de los esclavos de la que hablábamos antes, esa mentalidad de aguantar y soportar en lugar de afirmar y crear. Al alimentar al dragón, también alimentas el resentimiento que se acumula por vivir una vida inauténtica, por no poder ser quien realmente eres. Te mantienes atrapado en un ciclo de frustración y falta de propósito genuino, porque tu energía vital no se dirige hacia la construcción de tu propio camino, sino hacia la contención y la represión de tu verdadero ser para no despertar la ira del dragón. El clímax llega cuando te das cuenta de una verdad fundamental y aterradora. El poder del dragón del tú debes no reside en él, sino en tu sumisión a él. Su fuerza es un reflejo directo de cuánto te has encogido, de cuánto has aceptado sus dictados sin cuestionar. El punto álgido de esta lucha interna es el acto simbólico del león, esa fuerza que despierta en ti, escupiendo fuego en la cara de ese dragón. No es una lucha física, sino un enfrentamiento directo y valiente con la fuente de la opresión, que reside en tus propias creencias y miedos internalizados. Es el momento en que decides no ceder más, en que te plantas firme y dices, no más. Es similar a la necesidad que Bruce Lee enseñaba de enfrentar al oponente, ya sea una técnica ineficaz en combate o una creencia limitante en la vida, con fuerza, determinación y sin rodeos. Es el reconocimiento de que la única manera de vencer al dragón es dejar de alimentarlo con tu propia energía y tu propia obediencia. La resolución, la verdadera transformación, comienza con un simple pero poderoso acto: decir no. Decir a las exigencias del dragón, a las expectativas que te limitan. Es el primer paso para establecer tus propios límites, para trazar tu propio territorio, para afirmar tu propia voluntad por encima de los mandatos externos e internos.
Es un proceso de romper esas cadenas invisibles, una a una, con cada acto de autoafirmación y autoenfrentamiento. Esta liberación gradual te lleva hacia el estado de la crianza, donde ya no eres comandado por la voz del tú debes, sino guiado por tu propia esencia, por tu intuición, por tu deseo genuino de crear y vivir plenamente. Es la culminación de un viaje que te libera de las formas fijas impuestas por otros y te permite crear tu propio camino, tu propia expresión, tu propia vida, tal como Bruce Lee luchó por la autoexpresión total en su arte y en su vida. Es un renacimiento, una vuelta a la espontaneidad y la libertad de ser. Pero, ¿qué sucede cuando te atreves a decir no y a romper esas cadenas? ¿Cómo reacciona el mundo? Y más importante, ¿cómo reaccionas tú mismo cuando dejas de ser el camello obediente o el león reactivo y empiezas a vivir como la crianza auténtica? ¿Cómo gestionas las consecuencias de tu libertad recién encontrada? La verdadera paz no es ausencia de conflicto, el rugido que libera tu alma. Hemos crecido con una idea, una creencia profundamente punteada en nuestra cultura, que la verdadera paz es la ausencia total de conflicto. Nos han enseñado que la madurez, la sabiduría, incluso la bondad, son sinónimos de silencio, de conformidad, de no hacer olas. Nos dicen que una persona pacífica es aquella que evita las discusiones, que se traga las injusticias, que sonríe y asiente aunque por dentro esté gritando. Nos convencemos a nosotros mismos de que mantener la calma exterior, a cualquier costo, es el camino hacia una vida tranquila y feliz. Esta es nuestra situación inicial, un estado donde confundimos la quietud con la paz y el silencio con la fuerza interior. Pero aquí está el conflicto principal, la cruda verdad que a menudo nos negamos a ver. Esta creencia es una mentira. La paz que se alcanza por este camino de evasión y supresión no es paz en absoluto. Es, en realidad, un túmulo de voluntades engullidas, un cementerio de sueños, de verdades no dichas, de deseos reprimidos. Es una coleira autoimpuesta, una jaula invisible que construimos a nuestro alrededor con cada sí, dicho a regañadientes, con cada no que se queda atascado en la garganta. Esta falsa paz te impide vivir plenamente, te desconecta de tu esencia, te convierte en una sombra de lo que podría ser. Te hace creer que eres libre cuando en realidad estás más encadenado que nunca por el miedo al conflicto y al juicio ajeno. Las complicaciones crecientes de vivir bajo el peso de esta mentira son devastadoras. Vives sangrando por dentro, con heridas invisibles que se infectan en silencio. Pierdes conexiones auténticas porque solo permites que los demás vean y se conecten con tu versión mansa, con la máscara de la conformidad. Aquellos que podrían amarte por quien realmente eres se mantienen a distancia porque no les muestras tu verdadero rostro. Adviertes confrontaciones necesarias, pospones conversaciones difíciles, permitiendo que las situaciones se pudran y el resentimiento se acumule, carcomiéndote desde adentro. La libertad, la verdadera libertad de ser tú mismo, exige pérdidas. Exige la disposición de que algunas personas se alejen, de que te critiquen, de que te juzguen por cambiar, por no encajar más en la caja que ellos construyeron para ti. El costo de la autenticidad es alto en un mundo que valora la uniformidad. El clímax llega con una realización dolorosa, pero liberadora. La libertad no viene con aplausos, no te la entregan en una bandeja de plata con felicitaciones. Viene con resistencia, con fricción, con la posibilidad muy real de perder relaciones, comodidades o la aprobación de otros. Es el momento de decidir que estás dispuesto a sangrar un poco, a sentir el dolor de la ruptura con el pasado, de la confrontación con tus miedos y con las expectativas ajenas, a cambio de ser libre. Es el pico emocional donde decides permitir que el rugido de tu alma, tu voz auténtica, tu fuerza vital reprimida, explote de dentro. Puede que el rugido salga templando al principio, puede que no sea perfecto, pero es tuyo.
Es la energía liberada por la acción decisiva, el poder que surge en el momento del enfrentamiento, no solo con tus propias limitaciones autoimpuestas. Tal como Bruce Lee entendía la fuerza que emerge al enfrentar al oponente, al liberarse de las formas rígidas y al actuar con autenticidad. La resolución, la transformación final, no es un destino, sino un proceso continuo, la reconquista de ti mismo, pedazo por pedazo. Es encarar lo que siempre has evitado, decir lo que siempre has callado, hacer lo que siempre has pospuesto por miedo. El resultado de este proceso es ser crudo, sin filtros, sin máscaras. Es ser libre, despojado de las deudas emocionales y las obligaciones autoimpuestas. Es estar vivo, vibrante, con toda tu energía disponible para crear y experimentar. La verdadera paz, te das cuenta, no reside en la ausencia de conflicto, sino en la valentía de no temerlo más. Reside en la integridad de ser quien eres, sin importar las críticas, sin importar las pérdidas temporales. Es la maestría final de la que hablaba Bruce Lee, no la ausencia de lucha, sino la capacidad de luchar con autenticidad y eficacia, de adaptarse como el agua, pero también de ser capaz de destruir las barreras cuando es necesario. Es encontrar la calma en medio de la tormenta, porque la tormenta ya no te define ni te controla. La paz es el estado de ser, no la circunstancia externa. Pero una vez que has encontrado este rugido, esta fuerza interior, y empiezas a vivir desde tu autenticidad, te das cuenta de que el camino no termina ahí. ¿Cómo mantienes esa llama encendida frente a las presiones constantes del mundo? ¿Cómo sigues cultivando esa paz interior y esa fuerza auténtica en el día a día cuando la tentación de volver a la vieja comodidad de la conformidad es tan fuerte? Hemos recorrido un camino intenso, desde el peso que cargábamos como camellos, doblando la espalda ante las expectativas y los miedos, hasta el rugido liberador del león que se atreve a enfrentar al dragón del tú debes, a esa voz interna y externa que nos dicta cómo vivir. Hemos comprendido que la verdadera paz no reside en el silencio o la ausencia de conflicto, sino en la valentía de ser quienes somos, de permitir que nuestra voz auténtica, nuestro rugido interior, se manifieste sin miedo. Esta metamorfosis del camello que soporta, al león que lucha y finalmente a la crianza que crea y vive con espontaneidad, no es una línea recta, sino un ciclo continuo de autodescubrimiento y afirmación. Es un proceso de despojarnos de las capas que nos fueron impuestas, de romper las cadenas invisibles que nos ataban a una vida inauténtica. La fuerza que buscábamos fuera siempre estuvo dentro, esperando ser liberada por nuestra disposición a enfrentar nuestros miedos y a decir no a lo que los oprime. La maestría de uno mismo, como nos mostró Bruce Lee, no se trata de evitar la lucha, sino de luchar con autenticidad, de ser como el agua que se adapta pero también puede impactar con fuerza. Se trata de encontrar esa paz interior que surge de la integridad, de vivir sin deudas con las expectativas ajenas, de ser crudos, libres y plenamente vivos. Este es el camino del guerrero interior, una jornada constante de transformación, de enfrentar dragones, de encontrar el propio rugido y de atreverse a vivir desde la esencia más pura, la de la crianza que juega y crea su propio destino. La pregunta ahora es, ¿estás dispuesto a emprender o continuar esta jornada? ¿Estás listo para escuchar tu propio rugido y permitir que te guíe hacia la vida que realmente deseas vivir?